Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos un lunes más en El Mundo a las 7. Yo soy Jorge Rodríguez y les agradezco mucho que formen parte de esta cita semanal aquí en el canal digital Voces por Media Calle, que le ofrece una gran posibilidad de programas para analizar diálogo, aprendizaje, crecimiento personal. Ya son más de 30 programas en donde usted puede ver una gran variedad de temas: emprendimiento, superación personal, deporte, política, humor, temas legales, de familia, de historia, de viajes, de música, de personas destacadas, redes sociales, sueños y muchos más. Por eso le invitamos a que se suscriba al canal y también que le dé like a la página del Mundo a las 7, donde hoy estamos compartiendo nuevamente con don Eval Acuña Blanco, abogado penalista, ex juez penal de la República, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado una nueva invitación, don Eval. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muy honrado por la invitación y por favor sin el don. Bueno, es por respeto. Pero sí, efectivamente, Eval Acuña es no solo un abogado penalista muy prestigioso, un profesor muy apreciado, sino que también es un expositor muy claro y por eso se nos quedaron algunos temas en el tintero cuando hablamos de delitos contra el honor y hoy lo hemos invitado para terminar de redondear algunas ideas y sobre todo para poder conversar precisamente de si las redes sociales son un espacio propicio para delinquir, ¿verdad? Y entonces, ahí, Eva, lo primero que queríamos plantear es, ¿por qué eso? A veces la gente se siente realmente muy cómoda en redes sociales, ¿verdad? Siente que es un espacio muy libre donde podemos decir lo que pensamos casi sin restricción. Entonces, ¿por qué esta preocupación de si es o no un riesgo donde podamos delinquir? Bienvenido nuevamente. Gracias. A ver, quizás lo que hay que entender es que se ha confundido la neutralidad de Internet, esa ausencia de injerencia directa sobre qué se puede publicar o qué no se puede publicar eh, por parte de los gobiernos en general, por lo menos en el mundo occidental, con la ausencia de responsabilidad por lo que hago en redes. Y aquí estamos hablando de todas las redes sociales, absolutamente de todas. Hay que tener claro que generan consecuencias, porque los delitos, cualquiera, muchos tipos, no solo los del honor, se pueden cometer en un medio específico, que es una red social, donde yo puedo desde cometer delitos contra la libertad sexual de las personas, puedo cometer delitos contra el honor de las personas o casos mucho más graves como son extorsiones o fraudes que ocurren precisamente con la utilización. Hemos visto con preocupación, diría yo, cómo la Fiscalía ha estado insistiendo reiteradamente en torno a los fraudes informáticos. Y en los fraudes informáticos no es otra cosa que a través de Internet lograr yo apropiarme, si soy el delincuente, de los bienes de una persona, inclusive a nivel de una cuenta bancaria. De manera que hay que entender que no es un espacio etéreo donde no haya consecuencias. Hay consecuencias positivas y negativas. Positiva, por ejemplo, la transmisión de este programa que usted también lleva adelante, que permite informarse y formarse a quienes lo escuchan, como el caso de los delitos que se cometen en redes sociales con liviandad. Yo creo que hasta con irresponsabilidad en el sentido de que las personas no valoran, no se sienten a considerar los riesgos legales de sus acciones, sobre todo cuando decía mi abuela que la lengua, como no tiene hueso, puede decir lo que se le ocurra. Aquí hay que tener claro que una cosa es el derecho de opinar que tenemos todos y que las redes nos lo facilita, con la falsa creencia de que no hay consecuencias si paso la raya. Perdón. Esto que usted plantea creo que es el tema de fondo que hay, ¿verdad? Porque
usted lo decía muy bien, es como un sentido de liviandad, de habernos olvidado que ahí hay reglas también, sino que uno ve con mucha frecuencia cómo las personas se animan, ¿verdad? En términos muy severos, a calificar cualquier hecho, a participar, a opinar, y a partir de ahí, ¿verdad? El proceso va creciendo y se transforma en una jauría de insultos, ¿verdad? Que van y vienen, y ya al final es difícil saber de qué se estaba hablando originalmente. O cuando se publica una noticia, por ejemplo, los comentarios al pie muchas veces son muy ofensivos, califican, etcétera. O sea, las personas fácilmente olvidan esto. Es como si la gente pensara, y por eso le quería hacer esta primera pregunta, si yo no soy responsable de lo que pasa en redes sociales. No, aquí hay dos fenómenos que los criminólogos han identificado. Uno es el anonimato que genera la red social. A ver, si nos trasladamos al mundo físico, insultar de frente a una persona o hablar mal de esa persona frente a un grupo de terceros que van a escucharme, me genera frenos inhibitorios. O sea, voy a valorar, voy a sopesar la prudencia y la pertinencia de lo que quiero decir. Mientras que en redes sociales esos frenos inhibitorios ceden porque hay una sensación de anonimidad, de que nadie sabe quién soy, a nadie le importa lo que yo diga, pero yo tengo el derecho de decir lo que me dé la gana. Eso por un lado. Por el otro lado está el problema que también han detectado los criminólogos y que los periodistas, por lo menos los serios, señalan con preocupación, y es que hay una tendencia a leer titulares y hacer comentarios del titular, no de la lectura del contenido de la nota periodística. Y esto es gravísimo cuando tenemos una campaña política por delante que va a ser básicamente de redes sociales por todo el tema de la pandemia y porque además el gran grupo elector son los millennials, y los millennials viven en el mundo virtual literalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente lee un titular y aunque el contenido de la nota explique algo muy diferente, la gente se lanza a hacer comentarios sobre el titular y pasan la raya creyendo que encuentran amparo o justificación en lo que entienden del titular. E insisto, en lo que entienden del titular. Hay un teorema de Thomas en psicología que lo que una persona percibe como real es real en sus consecuencias para esa persona, aun cuando sea falso. Entonces, si yo entendí que del titular estaba diciendo que Juanito es un pillo, yo tengo toda la razón del mundo para vociferar en contra de aquel. Y eso es peligrosísimo. Y hay aquí digamos, una referencia a cómo era esto antes en el mundo no virtual, ¿verdad? Porque muchas veces pasaba igual, la gente solo leía el titular o oía en la radio o oía en la televisión, pero lo comentaba en un grupo relativamente pequeño, porque el alcance era obviamente limitado. Sin embargo, el problema de las redes, y lo hablábamos antes de comenzar, es su alcance precisamente, ¿verdad? Ese comentario de esa persona no solo tiene un alcance en cuanto a número de personas que lo lean o lo vean, sino en la duración en el tiempo. En Europa, que está mucho más madura en estos temas que nosotros, se está sancionando más severamente, tanto en lo penal como en lo civil, cuando el delito es cometido por las redes. ¿Por qué? Porque hay un ecosistema que hace que sea permanente aquella ofensa. Cuando yo hablo mal, no deberíamos hacerlo, pero cuando se habla mal de una persona frente a un grupo de terceros reducido, el ámbito de lesión es mucho más pequeño que cuando lo hago en redes sociales, donde la multiplicidad de comentarios o la reproducción del comentario es algorítmica e inclusive con un problema mucho más serio que es la imposibilidad de hacer desaparecer con facilidad aquel comentario o aquella nota o aquella noticia falsa o aquella publicación ofensiva que va a estar permanentemente persiguiendo a la víctima.
porque esto además genera una estigmatización, que es complicadísimo, porque el derecho no tiene la posibilidad de solucionar ese problema. Y es que si a alguien le atribuyen una condición denigrante, aún siendo falso, y aún cuando fuera a un juicio, lo cierto es que va a permanecer en la conciencia colectiva aquella creencia errónea que denigra a la persona. Y eso es precisamente la razón de la mayor gravedad de la sanción a este tipo de conductas, cuando además en Europa se ha evolucionado en un tema que aquí estamos muy lejos todavía de manejarlo. Yo esperaría que la próxima Asamblea Legislativa lo asuma, que son los delitos de odio. Cuando ya yo no me dirijo contra una persona en particular o contra una empresa en particular o sus representantes, sino que me dirijo contra un grupo étnico, contra un grupo político, contra un grupo religioso y lesiono el honor de esas personas por ser parte de una colectividad con la que yo no estoy de acuerdo. Usted ha planteado una serie de temas que creo que cada uno meritaría un programa, pero para tratar por lo menos de retomar algunas de esas ideas. Antes de pasar al tema de la campaña política, que yo creo que sí va a meritar un programa en sí mismo, pero antes de pasar a las perspectivas de lo que podría ocurrir en la próxima campaña, cuando usted decía que no deberíamos hablar de la gente, pero en los grupos pequeños, ¿verdad? O en el hogar, o en la relación de pareja, o en el trabajo, es casi inevitable que como seres humanos comentemos cosas, ¿verdad? Si yo le cuento algo a usted en una conversación privada, yo esperaría que usted no salga a contarlo y viceversa, ¿no? Pero usualmente en esos ámbitos, antes por lo menos no pasaba que a uno lo iban a acusar si contaba el secreto que le habían contado, ¿verdad? Pero ahora en redes sociales es un poco distinto, ¿verdad? Porque ¿qué cosas pueden ser consideradas una especie de secreto? Porque usted lo decía muy bien, la gente lo leyó en el titular, entendió lo que quiso o pudo entender y dijo, si ya lo dijeron, yo estoy en el derecho de contarlo, no estoy diciendo nada que sea mentira ni que no se conozca. Pero cuando usted publica algo o dice algo y yo empiezo a opinar o a repetirlo, ¿en qué medida, o si usted me compartió por redes sociales una información más sensible, en qué medida yo puedo o no hacer uso de esa información? A ver, la regla ética, la conducta ética es, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. ¿De acuerdo? Y eso es en el fuero interno, y esa es la base con la que deberíamos guiar nuestra conducta. A partir de ahí, cuando yo voy a afectar la dignidad de la persona, debo abstenerme de hacer cualquier comentario. Inclusive cuando lo hago implícitamente, existen lo que se conocen como las ofensas larvadas. Yo recuerdo en España un debate entre José María Aznar y creo que de Iglesias, donde uno se vuelve al otro y le dice, mire, es que usted es un hijo de mala madre. Eso es un mentonazo de madre aquí y allá. Esa ofensa larvada afecta la dignidad de la persona. Lo mismo ocurre cuando, mira, dicen que, y repetimos aquello que nos resulta morbosamente sabroso, porque hay una tendencia morbosa en el ser humano, que si no es educado, pues simplemente se deja ir y entonces afecta la dignidad de las personas. ¿Cuándo no debemos hacerlo? Bueno, cuando afecta la dignidad. Y si a veces se nos plantea el problema de si aquello afecta o no afecta la dignidad, démosle vuelta. Hagamos el ejercicio de si de mí dijeran, si de mí afirmaran, si de mí cuestionaran, ¿cómo me sentiría yo? Ese es un muy buen parámetro para evitar meter la pata en estos temas que son complicados, porque la libertad de expresión es fundamental y tiene que permanecer a toda costa. No podemos caer en el reglamentismo, ni en la censura, ni siquiera en la autocensura de que si digo algo, en el tanto yo ataque ideas, ataque pensamientos, ataque acciones, usando un lenguaje adecuado, no voy a tener problema.
El problema es si yo, para criticar a una figura pública, tengo que atribuirle que es pillo, que es ladrón, que es corrupto, que... Ahí, aparte que estoy descalificando el comentario, estoy cometiendo un delito. Hay ahí un tema que me parece que no deja de tener una consideración importante. De momento podríamos pensar, ahora que usted hacía referencia a este principio o esta máxima ética, de que todas las personas usuarias comparten, ¿verdad?, un determinado estándar de educación, de experiencia, de vida, pero sabemos que está muy lejos, ¿verdad? Está muy lejos de ser así. Entonces hay muchas personas que sin ninguna mala fe, sin absolutamente ninguna mala fe, quizás por ingenuidad, tal vez algunos sí, motivados por el morbo, como usted decía, etcétera, reciben alguna noticia y la reproducen, casi que en automático, ¿verdad? Se la pasan a la familia, a los amigos, a los grupos que tienen, y a veces, creo que a todas y a todos nos ha pasado, uno recibe el mismo meme, la misma noticia, lo que sea, por 10 canales distintos. Si yo reproduzco eso sin el cuidado debido, ¿podría también tener responsabilidad penal y civil? Sí, claro, porque cuando yo reproduzco un comentario, una noticia, una afirmación, yo la hago mía y apechugo las consecuencias de eso. La famosa frase de que los delitos son como los pecados, son personalísimos. Yo no puedo echarle la culpa al otro de lo que yo hice. Pero si yo solo la compartí. ¿Perdón? Pero yo solo la estaría compartiendo, ni siquiera estaría opinando. Pero al reproducir o compartir, está haciendo propio el contenido. O sea, estoy lesionando también. Si Juan le mienta a la madre a Pedro y yo simplemente reproduzco el mentonazo a madre, yo estoy asumiendo ese comentario como propio. Inclusive en Alemania se ha llegado al punto de sancionar, y me parece que es la línea correcta, de sancionar a las personas no que reproducen, sino que le dan like al comentario. ¿Por qué? Bueno, o sea, porque mucho más severo. Claro, porque están de alguna manera cohonestando el contenido difamatorio, injurioso, calumnioso de aquel comentario. Y es que hay que entender que también por ser barra de sol, por simplemente aplaudir, se asumen consecuencias, mucho menos graves. O sea, a la hora de fijar la pena, la responsabilidad será menor, pero hay consecuencias. Pero hay responsabilidad. Sí, e inclusive, como hablábamos en el programa anterior, que si usted no lo ha visto todavía, lo invitamos a que lo vea, sobre los delitos contra el honor, podría haber responsabilidad, si no penal, además civil. En efecto. Y esa podría ser bastante más, depende de lo que sea, podría ser bastante más problema para algunos, ¿verdad? Claro. En Costa Rica ahorita está en discusión un tema que habrá que esperar que madure, que es cuánto vale una publicación en Internet para efectos de fijar un daño moral. Está caminando, apenas está iniciando el proceso donde se está discutiendo esto, pero me parece que será un tema importante porque no hemos todavía sufrido como sociedad y como ordenamiento jurídico casos límite, casos que ponen a prueba el sistema y que van a ir fijando los parámetros. Pero si lo comparamos con legislaciones de las que normalmente echamos mano, que son las europeas, vamos a ver que esa línea tiene lógica, es coherente, es consistente, de que a mayor nivel de reproducción, mayor nivel de reprochabilidad. Estamos hoy conversando con el abogado penalista Eva Lacuña Blanco, ex juez penal de la República, y precisamente sobre el tema de si son las redes sociales un espacio propicio para delinquir. Le agradecemos mucho que nos acompañe y que nos haga llegar sus comentarios y sus preguntas. Y también recordarles que en caso de que usted quiera, don Eval, que hoy no lo dijimos, pero es el presidente, director de Acuña Law, cuyo sitio web y su número de teléfono aparecen en pantalla. También en caso ya de consultas específicas que, pues evidentemente, don Eval no va a poder atender acá. Pero bueno, volviendo... Jorge, permíteme sí. Una interrupción. Hay un tema que aclarar y quiero hacerlo antes de que se nos vayamos sobre otros temas. Que nos lleve la marea.
¿Qué ocurre cuando yo recibo válidamente, porque me mandaron la comunicación, me escribiste un WhatsApp, me enviaste una foto, me mandaste un meme, y yo lo reproduzco? En esos casos, cuando se trata de comunicaciones, yo no puedo reproducir comunicaciones que sean ofensivas y pretender que no haya responsabilidad. Ahí hay que tener claro que si a mí me llega un meme vulgar, soez, grosero, y yo lo envío, yo estoy asumiendo la responsabilidad por divulgar esa comunicación. Y eso ya no es solo un delito contra el honor, sino que eventualmente sería también un delito que es poco conocido, que se llama divulgación de secretos. Eso me parece muy interesante porque, a propósito de las y los millennials, muchas personas jóvenes, no exclusivamente jóvenes, pero muchas de las personas jóvenes dicen, bueno, pero a ver, vamos a ver, vivimos en una sociedad muy diferente, ¿verdad? Donde la gente vende su contenido privado por internet, ¿verdad? Donde hay sitios donde personas muestran su cuerpo y las personas pagan por tener acceso a esa publicación. Entonces, bueno, si una persona pagó por esa publicación, ¿puede o no puede hacer lo que quiera con ella? No, no puede, bajo ninguna circunstancia. Esa publicación es para uso único y exclusivo de la persona que lo compró. No puede reproducirlo, no puede retransmitirlo, y si lo hace, incurre en el delito de divulgación de secretos. Porque aun cuando la persona que se expone, que se exhibe, está consintiendo con la explotación de su imagen, es un consentimiento limitado, es única y exclusivamente para quien compra la imagen, no para el uso de cualquier manera de esa imagen. Ahora bien, quizás en los últimos tiempos hemos tenido menos noticias de esa, pero antes, recordará usted, era frecuente ver que de manera desafortunada, por algún problema informático, una llave malla perdida o lo que fuera, aparecían las fotos o los videos de alguna persona famosa que había grabado o había tomado de manera privada para su pareja de ese momento. Mucha gente después también empezó a aparecer que la expareja compartía esos videos con amigos, ¿verdad? Alegando pues que eran suyos, que se los habían dado a esa persona, que no había pagado, pero que se los habían dado a él o a ella y que por lo tanto los podía mostrar, tal vez no difundirlos, pero mostrar. ¿Aplica la misma regla? La misma regla, con el agravante que podría además configurar no solo la divulgación de secretos, que es divulgar comunicaciones privadas que no están destinadas al público, sino que además podría incurrir, dependiendo del contenido, en difusión de pornografía. Y ya estamos hablando en un caso de 5 años y en otro caso de 8 años de prisión. Sí, que eso es algo que la gente usualmente no piensa. Se imagina que esto es un problema menor. La gente cree que el sexting, que es este intercambio de imágenes, permite o autoriza que después yo esas imágenes las utilice de la manera que me dé la gana. En Costa Rica hubo inclusive un caso grosero de un sitio, de una red social, donde hombres básicamente compartían fotos de sus parejas o sus exparejas en esta red social, y eso es un delito gravísimo, pero gravísimo. No se puede bajo ninguna circunstancia violar la confianza, aun cuando se hayan peleado después. Que aunque sea por despecho o lo que sea. Exacto. No se puede bajo ninguna circunstancia violar esa confianza en exponer esas imágenes. Inclusive hay un caso interesante donde en derecho de familia un excónyuge presenta como prueba las imágenes que le había enviado la otra parte, y el tribunal con mucho acierto frena eso y no lo admite como prueba, porque precisamente se está violando el ámbito de intimidad de las comunicaciones, que no puede ser violado ni siquiera por las partes receptor y emisor, salvo circunstancias autorizadas expresamente por ley. Ni aún ahí en un estrado judicial. Ni siquiera en un estrado judicial. O sea, eso nos da una idea de la magnitud del problema, porque a mí me parece, como usted decía al inicio, que en esto hay una gran ligereza,
¿verdad? O sea que las personas usualmente recibimos y compartimos información sin nunca pensar que eso podría ser un delito. O sea, sin pensar jamás que nos vamos a ver en un problema de índole penal y eventualmente civil, o sea, le hace monetario, por compartir una información o por, como decía usted, darle un like a algo que nos pudo haber parecido tal vez grosero, tal vez no, pero, ¿verdad? Irrelevante. Bueno, pero es que volvemos al ejercicio de si aquello que voy a publicar o a lo que le voy a dar el like atenta o no contra la dignidad de las personas. Y es que la regla es simple. No se puede afectar la dignidad de la persona, aún siendo esa persona el ser más desgraciado del mundo. Imagínense en el supuesto que quieran. No se puede afectar porque es una condición inherente al ser humano, que no se demerita, no se pierde, independientemente de las condiciones o las circunstancias de vida de esa persona. Y en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación que publican fotos con cierta protección, le tapan los ojos, ¿verdad? Cuando resulta evidente que queda expuesto todo el resto, ¿verdad? De cuadros sumamente dolorosos en términos de accidentes, de asaltos, de heridos, en fin, ¿verdad? En esos casos, cuando la persona toma esa foto que fue publicada en un medio y la distribuye, en mi opinión, lo que pasa es que no se ha presentado. Hay dos escenarios. Si se trata de una persona que falleció, la familia tiene el derecho a presentar un proceso por ofensas a la dignidad. Ofensas a la dignidad de una persona fallecida significa que yo tengo como familiar el derecho a guardar un buen recuerdo de aquella persona y no la imagen de una persona con las tripas afuera en la portada de un periódico. Pero no se ha presentado el caso todavía. Creo que llegará tarde o temprano. Pronto. Segundo, el caso de que se exhiba una persona que no falleció. En mi opinión, esa persona tiene el derecho a plantear un proceso por difamación, porque la difamación es afectar la autoestima de la persona con especies idóneas. Y especies idóneas no son solo las palabras, no solo la escritura, sino también pueden ser las imágenes. Recuerdo, no sé si, me imagino que usted recordará bien la foto de aquel diputado en primera plana de un periódico, ¿verdad? Revisándose la nariz. Y mucha gente se preguntaba eso, pero bueno, pero ¿qué tiene eso de ofensivo? Si era un hecho real, público y notorio. Y finalmente... Pero no es de interés público. Si la persona se mete el dedo en la nariz o no, no es de interés público. Y entonces, el exponerlo de esa manera afecta la reputación de la persona. Aunque lo haya hecho en el plenario. Claro. Exacto. Y eso es muy importante porque creo que para todas y todos, y particularmente para las personas más jóvenes, pero también para las personas adultas mayores, ¿verdad? Que mucho se ha discutido que en qué medida esta tecnología les ha resultado ajena y la han incorporado a su vida tardíamente, pero muchos con un gran entusiasmo, muchas también. Y entonces no se imaginan que este tipo de cosas podrían generarles problemas muchas veces, ¿verdad? Claro, pero es que como sociedad hemos fallado en la educación. A ver, se trata de educar, de enseñar, de generar empatía. Si logramos que la gente, antes de publicar o de darle un like, haga el ejercicio de la empatía, es decir, de ponerme en el zapato del otro, en ese momento habremos logrado cubrir una enorme brecha de prudencia, porque entonces yo voy a hacer el análisis de si aquello tiene sentido o no tiene sentido, que es lo que no está ocurriendo ahorita. Y particularmente con los millennials y con los centennials, yo noto una diferencia. Los millennials son impulso. Recibí, reproduje y me lancé al vacío. Los centennials pareciera que han tenido una mejor formación base a nivel de educación secundaria, que les ha enseñado que el discurso de los derechos humanos no es un discurso, sino que se viven. Y el principio fundamental de los derechos humanos es el de la dignidad de la persona. Entonces, tienen un poquito más de sensibilidad y de prudencia en ese sentido. Y los viejos nos hace falta, pues,
aprender a ser más coherentes entre el discurso y la acción. Si nos preocupa la dignidad de la persona, debemos ver no solo por mi dignidad, sino por la dignidad de los demás. Exacto. Que no hacer lo que no queremos que nos hagan. Exactamente, el regla de oro. Así es. Bueno, estamos conversando hoy muy a gusto con Eva Acuña Blanco, abogado penalista, ex juez penal, presidente y director de Acuña Law, el bufete en el cual participa don Eva. Estamos hoy conversando sobre las redes sociales y si son un espacio para delinquir o no, en una conversación que había iniciado originalmente hablando de delitos contra el honor, pero que nos ha llevado a esto. Y ahora es inevitable, en esta segunda parte del programa, hablar del tema político. Y justamente usted dejó ahí la bola picando en relación con el tema, que es, bueno, ¿en qué medida, ¿verdad? La campaña pasada fue una campaña ya muy metida en redes sociales? Como usted bien señalaba, hay sectores de la población que ya solo se comunican por redes sociales y por lo tanto lo que se ve ahí es casi verdad absoluta, ¿verdad? O por lo menos es su fuente primaria. Pero también se profirieron ofensas de un lado y del otro, ¿verdad? Ahora que usted planteaba esto de que cómo se olvida que el tema de la dignidad es un tema esencial de derechos humanos, ¿verdad? Hace no tanto, un político decía, bueno, yo estoy valorando participar en esta campaña que viene, pero quisiera que hubiera respeto en el trato, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención porque lo decía muy sentidamente, ¿verdad? Como alguien que efectivamente, vamos a decirlo en tico, llevó palo él y su familia durante la campaña pasada. Y si bien sabemos que son figuras públicas, bueno, pues también la gente tiene un límite en esas situaciones. Ahora, aunque no tenemos bola de cristal y no vamos a ser de brujos, todo pareciera indicar que la próxima campaña política va a ser una campaña feroz desde todo punto de vista y en redes sociales no va a ser la excepción. ¿Cómo lo piensa usted, don Eva? A mí me preocupa, uno, que en redes sociales el tema va a ser el riesgo de las fake news, es decir, de las noticias falsas, de las encuestas falsas, de los dimes y diretes falsos, que la gente se puede enganchar porque no existe el hábito de cuestionar lo que dice la red, ni de ir a verificar la información. Que eso tiene que ser una actividad de formación fundamental para el ciudadano. No caiga en la trampa de creer en todo lo que lee o en todo lo que escucha o en todo lo que ve si no verifica esa información. Eso por un lado. Por el otro lado, aparecen los troles, que son desde inteligencia artificial hasta personas de carne y hueso con identidades falsas, que se dedican a desprestigiar, denigrar, atacar a los actores políticos. En un caldo de cultivo muy complicado, porque yo creo que vamos a tener una campaña política donde va a ser tal la fragmentación de candidaturas que se va a acudir a las malas artes para tratar de jalar agua a los molinos o de perjudicar a aquel que me interese perjudicar en aras de ganar yo ventaja. Lo veía con el ejemplo de Perú. En Perú ayer fueron las elecciones y ninguno de los candidatos alcanzó el 20%, ninguno. Ese fenómeno podría darse en Costa Rica porque lo que puede ocurrir, y me parece que no estamos preparados y no se está haciendo nada tampoco al respecto, es que se afecte la credibilidad en el sistema. Y entonces empezamos a pasar de la democracia, que es el respeto de la elección de las mayorías, idealmente una decisión informada, a una guerra campal en redes sociales donde se va a acudir a cuánto forma de manipulación posible exista. Y es que aquí tenemos que entender que no es solo el tema de las ofensas, es que hay maneras determinadas a nivel de psicología y de estadística de manipular la información de las personas.
Todos tenemos un perfil algorítmico, nos guste o no nos guste, que hace que si entramos a una red social nos llegue cierto tipo de información porque es lo que nosotros consumimos. Desde personas que conocemos, hábitos de alimentación, hábitos de deporte, ocio, estudio, hasta preferencias políticas. Y entonces puede haber una enorme manipulación en esto y es riesgosísimo para el sistema. Ahora, ¿qué es lo que yo preveo? Que los delitos contra el honor se van a disparar, pero utilizando troles, es decir, personas falsas o identidades falsas para estar constantemente atacando y perjudicando, porque eso crea ruido, y el ruido es lo que interesa en las redes sociales. Y cuando hablo de ruido, me refiero a la cantidad de interacciones, la cantidad de likes, la cantidad de, aún de las respuestas, contradiciendo lo que dice el troll. Eso es ruido que afecta los criterios de decisión de todos nosotros. Y efectivamente, a propósito de lo que decíamos antes, eso va a quedar ahí sonando. Mientras se logra determinar quién fue, si hay una responsabilidad, o sea, el daño va a estar hecho, sin lugar a dudas. La inmediatez hace que quede, a ver, si a una persona se le atribuye ser un pervertido sexual, aún no siendo falso, los 2 o 3 horas o 2 o 3 días que dure eso en redes, le va a crear un estigma que no puede eliminar. Bueno, ya pasó en la última campaña en Estados Unidos. En efecto, y yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para que enfrentemos cosas de ese tipo, cuidado si no más groseras, en nuestra campaña electoral. Ahora que mencionamos Estados Unidos, Sebal, y usted hablaba del caso de la manipulación de la información, de la selección de algoritmos para, ¿verdad?, para orientar el electorado, así como se orienta el mercado en materia de decisión de consumo. Bueno, recordamos el caso de Cambridge Analytica, ¿verdad? Y todo lo que ocurrió. Pero hay un tema que me parece interesante, que es cuando Facebook y las otras redes deciden limitar la posibilidad del presidente Trump de hacer cierto tipo de comentarios, ¿verdad? Y hubo una reacción muy interesante de algunos sectores políticamente opuestos a Trump, no tanto en Estados Unidos como fuera, diciendo, no me parece lo que dice, no me gusta cómo lo dice, pero me parece grave, ¿verdad?, que el board de una empresa o el CEO o sepa Dios quién tomó la decisión de decir, no, usted ya no habla y el otro sí. ¿Puede pasar eso en Costa Rica? A ver, la censura ocurre de manera arbitraria siempre, porque el criterio del censor, de aquel que decide quién habla y quién no habla, es un criterio particular, no es un criterio objetivo, no es un criterio reglado. Desde el punto de vista jurídico, insisto, jurídico, uno no puede estar de acuerdo con que el presidente Trump, a pesar de los pesares, se le haya cortado o coartado la libertad de expresión. Lo que sí es posible es que si hay comisión de delitos a través de las redes sociales, como consecuencia de la comisión de delitos, se le suspenda la cuenta a una persona o a un grupo de personas, pero porque las reglas están dadas previamente. El problema de la censura es cuando es ejercida arbitrariamente sin que haya reglas de juego previamente establecidas. Y entonces, desde el punto de vista jurídico, uno no puede estar de acuerdo con esos mecanismos que resultan siempre arbitrarios. Ahora, siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos y a propósito de la próxima campaña en Costa Rica, podríamos tener también figuras, no pienso en nadie en particular en este momento, pero podría emerger una figura, digamos, inspirada en el estilo del expresidente Trump y venir a hacer uso de las redes, ya no a través de troles, etcétera, sino incitando a la gente para, digamos, de alguna manera capitalizar ese malestar, ¿verdad? Es que eso ya ocurre. A ver, si vemos en los últimos 2 meses, y a los televidentes los invito a que revisen sus redes, la que quieran, aquí no solo una, todos los eventuales corredores a la presidencia de la República han empezado a asumir posturas guerreristas, que llamo yo, es decir,
de ataque, de descalificación, de alguna manera de exhibición del contrincante para bajarle el perfil. Y eso que apenas estamos calentando motores. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que salga uno o varios personajes que sean capaces de captar el enojo, la furia, la frustración, con discursos de odio, con discursos oportunistas, con discursos que lleven a masificar las emociones y no las razones. Y entonces se puede dar una sorpresa perfectamente con cualquier persona o personaje que sepa con buen pico de oro orientar esa frustración y capitalizar un apoyo que va a ser un apoyo de frustración, pero que de ninguna manera va a ser sano para el sistema democrático. En Costa Rica no hemos tenido una experiencia todavía, ojalá no la tengamos, de un llamado a la violencia, a las calles, por lo menos no masivamente, ¿verdad? O de una figura que tenga esa capacidad de convocatoria, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente podría ocurrir. Y es previsible que tanto el sistema penal y como el sistema, digamos, en sentido amplio todo es sistema penal, pero quiero decir, el derecho penal como el sistema policial van a estar muy atrás, ¿verdad? En la posibilidad de controlar esto. Yo creo que ya tuvimos un ejercicio que está en camino, que está caminando, que fue con ocasión de los bloqueos y las protestas de hace un año, precisamente, donde se llamó a cerrar vías, se llamó a cerrar fronteras, se llamó a boicotear empresas. Las personas que hacían esos llamados fueron denunciadas. Habrá que ver cómo funciona el sistema penal. Es decir, si efectivamente esas personas son sometidas a un juicio o si el sistema las expulsa diciendo aquí no hay delito y no pasa nada. Que va a ser el parámetro para tener claridad de por dónde pueden ir caminando la reacción del sistema penal y del sistema policial frente a los llamados a la violencia, que efectivamente no los hemos tenido de manera importante, pero no tenemos una vacuna ni tenemos ninguna garantía de que esto no pueda ocurrir. Hay mucho desempleo, hay crisis económica, hay frustración, hay agotamiento por el tema de la pandemia, y esos son elementos que sirven de caldo de cultivo para que alguien pueda manipular con facilidad una enorme o una importante cantidad de la opinión pública. Ahora que usted menciona la vacuna y en el contexto de la pandemia, ya hoy el gobierno hablaba, digamos, hacía una llamada de atención más severa sobre que están subiendo los números, de que, ¿verdad?, estamos retrocediendo en algunos elementos y que esto podría complicarse. Y que de complicarse, pues habría que tomar medidas. Lógicamente, las personas, porque esto ha tenido una afectación general, pero digamos, para el sector turismo, para ciertas empresas, ¿verdad?, para ciertos sectores, esto ha significado estar al borde del cierre o la quiebra. Y hay muchas personas que precisamente la posibilidad, aunque sea justificada, aunque hayan razones científicas de decir vamos a tener que volver a cerrar, va a implicar que la gente va a perder cualquier posibilidad de racionalidad. Ya no por una razón política electoral, ¿verdad?, sino por lo que usted menciona. No, es que cuando hay hambre es muy complicado. Yo creo que ahí el gobierno tiene que ser inteligente de saber socar las líneas, de llamarnos la atención, jalarnos las orejas a todos, de que no descuidemos las obligaciones de cuidado y evitar la transmisión de la pandemia, con no incurrir en una acción que podría ser un detonante muy complicado, porque comercio, servicios de restaurantes y bares, sector artístico y sector turismo están en el filo de la navaja de la ruina, y un cierre adicional a los que ya hemos tenido y a las restricciones que ya existen, porque no es que no tengamos restricciones, yo creo que podría provocar reacciones muy violentas, porque finalmente la gente tiene el derecho fundamental a comer. Claro, claro. Y además en un contexto en el cual
sería todavía más complicado a propósito de lo que usted recordaba de hace un año, porque no es lo mismo un movimiento de muchas o pocas personas, ¿verdad? Moviéndose en razón de una cuestión que podríamos calificar ideológica, política, correcta o incorrecta, pero, ¿verdad? En ese contexto, que la gente diciendo, yo estoy aquí porque tengo hambre, porque mi familia, mis hijos tienen hambre. Es que los ticos no hemos sufrido desde la guerra civil ninguna crisis social de los niveles de gravedad que ha sufrido el resto de Centroamérica. Y entonces no tenemos el callo para aguantar o tolerar una situación donde la gente efectivamente esté pasando hambre o una necesidad económica abrumadora, que son detonantes muy humanos. O sea, es que ahí es muy difícil decirle a la persona, razone y ve a ver qué hace cuando ya no tiene para dónde agarrar. En eso me parece que el gobierno tiene que ser inteligente, tiene que ser prudente, tiene que ser creativo, mejorar si se quiere los controles. Yo estuve uno de los días de Semana Santa en Punta Arenas y sí, el relajo era el relajo, no hay otra manera de llamarlo. De decirlo, sí, claro. No había mascarillas, las personas llenaban la playa de la punta hasta Caldera, era impresionante. Que a eso hay que entenderlo en el contexto del agotamiento mental. O sea, el ser humano, por lo menos los ticos, estoy convencido, no estamos hechos a que nos cierren los espacios, porque necesitamos compartir, convivir, oxigenarnos, y ese cierre puede ser, me parece a mí que lo que está ocurriendo son formas de fuga, de evasión de la realidad, donde la gente dice, me vale porque necesito poder cambiar de oxígeno. Y alguna gente dice, bueno, es que fue en ese momento cuando lo debieron haber evitado. Pero también uno piensa, si la capacidad instalada policial, por ejemplo, no da para haber controlado eso, ¿verdad? En caso de un desborde, va a ser mucho más complicado de controlar. No, un desborde no lo puede controlar el aparato policial. Lo que puede hacer es prevenir, y es que hay que recordar que la policía no está para reprimir, sino para prevenir. A veces olvidamos eso, y me parece que en los últimos gobiernos el tema se ha agravado. La función primordial de la policía es prevenir, es evitar que ocurran los hechos, no llegar cuando los hechos están ocurriendo, ni llegar a acordonar zonas. O sea, esos son fracasos, esos no son éxitos. Entonces, lo que tiene que mejorarse, que eso sí se puede hacer inteligentemente, con menos cantidad de personal, es labores preventivas. El tico es educado por lo general, y entonces aprovechar esa capacidad educativa para volver a llevar el rebaño al buen redil y tratar de que nos portemos bien mientras esto va pasando. Pareciera, por lo que hemos venido conversando, que sin duda los tribunales de justicia podrían ver incrementado su trabajo si estas predicciones de alguna manera empiezan a convertirse en realidad, ¿verdad? Tanto por los enfrentamientos, comillas, casuales, como todo lo que hemos hablado en redes sociales. ¿Cree usted, lo voy a decir de esta manera, que es un mal momento para el Poder Judicial? Digo en términos de imagen. Ha sido muy cuestionado, fuertemente golpeado. Más allá de si es legítimo o no el cuestionamiento, más allá de si es correcto o incorrecto, me refiero, volviendo al teorema de Thomas, a sus consecuencias. Las personas están percibiendo mal al Poder Judicial. Lo preocupante es si dentro del Poder Judicial la endogamia es este encerrarme yo en mi mundo y no escuchar lo de fuera. Si el Poder Judicial no tiene la capacidad de entender que hay una crítica muy dura, muy severa contra el Poder Judicial, que no ha sabido, me parece a mí, y no ha sabido por muchas razones, explicar en qué consiste el principio de independencia judicial, que es alrededor del que ha estado gravitando toda la discusión. Y entonces, cuando se habla de independencia judicial, entonces dicen, la República Independiente, y es que los excesos y los abusos. Y el no saber explicar adecuadamente por parte de todo el Poder Judicial qué es el principio de independencia judicial, ha provocado esta mala percepción que tiene, en efecto, y que no se puede maquillar.
y que puede llevar a un quiebre complicado si las personas deciden ya no confiar en el sistema. Porque hay que recordar que el Poder Judicial es aquel tercero en el que confiamos para que solucione un conflicto que tengo de cualquier tipo. Pero si yo no creo en aquel tercero, le quito legitimidad, entonces hace aguas la estructura de división de poderes. Y entonces empiezo a valorar como válido el discurso de que el Poder Judicial más o menos, si existiera o no existiera, no importa. Y a mí la preocupación que me surge es, efectivamente hay una mala percepción, eso no se puede negar, derivada de una incorrecta o una insuficiente capacidad de comunicación por parte del Poder Judicial como un todo, de sus alcances, de por qué las discusiones que ha tenido con la Contraloría, con la Asamblea Legislativa, con el mismo Poder Ejecutivo, que puede complicarse muchísimo cuando no hay una capacidad de transmitir la seguridad o la confianza en el sistema. Me hace que el Poder Judicial como un todo está mal calificado. Curiosamente, la Fiscalía tiene una mejor calificación y el OIJ todavía una mejor calificación. Y esto llama la atención porque son parte integrante del Poder Judicial y sin embargo el ciudadano común los ve como órganos absolutamente diferentes y separados. Y eso nos dice que a nivel de judicatura, a nivel de jueces, se está fallando. Y ha implicado también la pandemia y todas las restricciones un atraso en los procesos judiciales. Yo no tengo el dato, es una especulación, tal vez usted me pueda corregir, pero quizás ha habido un aumento en la mora en algunos de los juzgados y tribunales. Con la salvedad de la materia civil, que no es mi materia, pero que no por eso no la conozco, todas las demás materias han incrementado entre 3 y 4 meses la mora judicial ya preexistente. Es decir, el problema de la mora judicial no es por la pandemia, se agravó por la pandemia. Y la posibilidad de ponerse al día del Poder Judicial es un problema que viene desde la época en que don Luis Paulino Mora era presidente del Poder Judicial y su carta su apuesta fuerte como presidente del Poder Judicial era disminuir la mora y no lo logró. Aquí se hace necesario, me parece a mí que una autocrítica, no una autocomplacencia, sino una autocrítica para revisar qué es lo que está fallando, que hace que tengamos esos problemas de mora judicial, porque si la justicia no es pronta, tampoco es cumplida. Ahí hay quienes dicen que, bueno, no es pronta, pero es cumplida. Mentira. O sea, las soluciones justas requieren que sean oportunas. Si no son oportunas, van a ser injustas. Sí, y en un contexto que, como decíamos antes, el malestar se incrementa. Es más, vamos a usar una palabra coloquial, se fermenta, ¿verdad? Claro, pero hay cosas curiosísimas. La Sala Constitucional, que es parte fundamental del Poder Judicial, goza de una muy buena reputación en términos generales, si la comparamos con el Poder Judicial como un todo. Me parece a mí que el Poder Judicial tiene que hacer un ejercicio de mejorar su capacidad de comunicación y de explicación, que se gasta mucho en decir cuáles son sus logros, lo que no tiene sentido porque son obligaciones. Creo que lo que tiene sentido es tratar de ir educando al ciudadano sobre qué hace el Poder Judicial y cómo debe funcionar adecuada y oportunamente con la ayuda del ciudadano, porque hay una cosa que se nos olvida, y lo digo con un mea culpa, y es que el Poder Judicial es un servicio público. O sea, es un servicio como el de acueductos y alcantarillados, como el del ICE o como cualquier otro. Mucho más severo, mucho más, digamos, grave en sus decisiones. Pero es un servicio público y tiene que estar en función del ciudadano. Don Eval, usted siempre tiene la inmensa cortesía de la claridad y hoy no ha sido la excepción. Agradecerle muchísimo. Cuando conversamos con usted el tiempo se nos va más rápido que de costumbre. Y bueno, ya no voy a hacer la enorme barbaridad de traerlo una tercera vez seguida, pero dejaremos las puertas abiertas. Esta es su casa para que pueda participar y ayudarnos siempre. Y a usted, que nos ve y nos escucha, le recordamos que en el bufete Acuña Law
está don Eval y su equipo de abogados, por si usted tiene consultas o temas que tratar. Y por supuesto, a nuestro invitado agradecerle muchísimo por esta amplia y amena explicación. Gracias, Jorge, y encantado y por supuesto que en la mejor disposición de compartir a futuro. Muchísimas gracias a ustedes también. Los esperamos y las esperamos el próximo lunes aquí en El Mundo a las 7. Buenas noches.